¿Estás buscando un equipo relativamente compacto y que destile estilo premium por todos y cada uno de sus poros, manteniendo una correcta refrigeración, incluso con componentes tope de gama? Pues quédate con nosotros porque tenemos una opción de ROG que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Continuamos este agosto, le estamos dando mucha caña a la serie de portátiles de Asus ROG porque, como bien sabéis, es una época en la que, verano en España, en la que se suele mover uno más de lo habitual y entendemos que este tipo de equipos son más necesarios que nunca, así como para prepararos para la vuelta al trabajo o a los estudios en septiembre, también puede que necesitéis renovar vuestro equipo portátil. Hoy tenemos el Asus ROG Zephyrus G14, un equipo más compacto que el hermano mayor, el G16, que ya tuvimos en el canal hace no demasiado, que mantiene la misma esencia a nivel estético, pero que incluye ciertos cambios, aunque obviamente el más reseñable es el cambio de diagonal y por tanto de dimensiones y peso. El G16 lo analizamos con una 4060, en esta ocasión, pese a ser un equipo más compacto, lo vamos a analizar con una 4090, por lo que vamos a poner, sin lugar a dudas, a ese sistema de refrigeración a prueba de bombas. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas de este auténtico bicho, encontrando un AMD Ryzen R9 7940HS, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, capaz de alcanzar los 5,2 GHz en modo boost, partiendo de una base de 4 GHz, y con una caché L2 de 8 MB y L3 de 16 MB, teniendo un TDP en modo normal de 35 vatios y llegando a los 80 si activamos el modo turbo del procesador. A esta bestia le acompaña una RTX 4090 con 16 GB de VRAM DDR6, contando con un total de 9728 CUDA cores y un boot de 256 bits, teniendo un TDP base de 80 vatios en el modo performance y 100 vatios en el modo turbo. Para terminar de rematar las especificaciones principales, encontramos 32 GB de DDR5 4800 MHz sin ampliado a 348 y un SSD PCI Express de generación 4 de 1 TB de capacidad, sin incluir otro puerto para posibles ampliaciones. En el apartado de conectividad encontramos un USB 4.0 de 40 GB por segundo con DisplayPort 1.4 y admitiendo carga de hasta 100 vatios, un HDMI 2.1, un combo jack de audio, un USB 3.2 generación 2 Type-C con DisplayPort 1.4 y G-Sync, dos USB 3.2 generación 2 tipo A, un lector de micro SDs UHS-2 y conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Por tanto, bajo el capó, entre comillas, de este ROG Zephyrus G14 encontramos un tándem simplemente brutal, un procesador Ryzen R9 de tope de gama junto con una 4090 para que tengas todo el poder que puedes tener en un portátil de tan solo 14 pulgadas. Por tanto, aquí el sistema de refrigeración va a ser primordial para poder mantener esta pequeña bestia totalmente bajo control, máxime con unas dimensiones tan relativamente comedidas, pero partimos con la plena confianza en Asus ROG, puesto que a lo largo de todos estos años nos ha demostrado que son muy capaces a la hora de diseñar sistemas de refrigeración de portátiles. En lo referente a la autonomía encontramos una batería de 76 vatios y Power Delivery, es decir, capacidad de carga de 100 vatios, pudiendo ser cargada por Type-C, y un equipo con unas dimensiones de 312 x 227 y de grosor desde 18,5 hasta 19,5 milímetros, con un peso de 1,65 kilos. Como hemos dicho, tenemos un peso bastante comedido, unas dimensiones bastante reducidas y un equipo muy potente. Por ello, Asus ROG ha echado toda la carne en el asador con el sistema de refrigeración, implementando su solución ROG Intelligent Cooling, en la que se implementa, además de todo lo que conocemos de esta solución de refrigeración, como los ventiladores Flow Fan de 84 aspas, con un grosor variable en el aspa para generar un máximo airflow y el menor ruido, canales antipolvo junto con un filtro antipolvo por cada ventilador para evitar que el polvo sature el sistema de refrigeración, y la aplicación de metal líquido en vez de pasta térmica para obtener una ventaja de hasta 13 grados centígrados. Pero como hemos dicho, tenemos un Ryzen 9, tenemos una 4090
por lo que aquí los headpipes o los conductores de calor tradicionales se nos quedarían cortos. Por eso Asus ROG implementa, en este caso, en este equipo, una cámara de vapor que ocupa el 48,2% de la superficie total de la placa base del equipo, consiguiendo así una refrigeración extrema en todos y cada uno de los componentes más sensibles a este tipo a la temperatura, para conseguir una refrigeración tan extrema como el hardware que encontramos en este Zephyrus G14. Una vez hemos visto las entrañas del equipo y cómo ROG planea mantenerlas perfectamente refrigeradas, vamos a darle un repasito a la estética. Encontramos un chasis, una cubierta superior fabricada en aluminio con un patrón de agujeritos hecho por fresado de CNC de gran precisión para que sean equidistantes entre ellos. Bajo esta cubierta o estos agujeritos podemos encontrar o un film que refleje en colorines, entre comillas, por decirlo algo menos técnico, dependiendo de cómo incida la luz, o un panel con mini LEDs para poder configurar vía retroiluminación los diferentes colores y patrones que queramos. En nuestro caso tenemos la versión normal, la del film de colorines bajo la perforación, bajo las perforaciones, y la verdad es que, al igual que en el modelo que hicimos del G16 que tenía este mismo acabado, el acabado es simplemente espectacular. También encontramos una pequeña chapita identificativa en una de las esquinas inferiores del equipo y podemos decir, en resumidas cuentas, también cuenta con una película o un tratamiento antihuellas relativamente efectivo, puesto que a fin de cuentas, por mucho que lo protejamos, el aluminio siempre va a tener alguna que otra marquita, aunque sí que hay que decir que se nota ese tratamiento antihuellas, puesto que no es tan sucio o no se ensucia tan fácilmente como otros portátiles u otros productos rematados en aluminio que hemos analizado. También lo tenéis disponible en este precioso color o en color blanco. En lo referente a la bisagra, encontramos un diseño V-Cut que le proporciona un toque de distinción al equipo y levanta la base del portátil cuando tenemos la pantalla desplegada para mejorar la refrigeración y permite que el exhaust, la salida de aire caliente del equipo, se realice por el espacio que hay entre la pantalla y el panel inferior del teclado. Y ya que hablamos de la pantalla, encontramos un panel Nebula Display con resolución QHD de 14 pulgadas. Ya hemos hablado de los Nebula Display en más de una ocasión. Son unos paneles que monta ROG y que son simplemente espectaculares. Ofrecen una cobertura del color del 100% DCI-P3. En este caso cuenta con tecnología mini LED y son 14 pulgadas a 165 Hz con 3 milisegundos de tiempo de respuesta y unos biseles ultra finos que nos dan una relación pantalla-cuerpo del 91%, contando con una relación de aspecto de 16 décimos y con cobertura del 100% del espacio de color de DCI-P3, como hemos dicho, validación Pantone y compatibilidad con Dolby Vision HDR. Por tanto, en resumidas cuentas, tenemos un panel simplemente brutal con unas especificaciones aptas, o por no decir propicias para videojuegos, con hasta 165 Hz y QHD, por lo que tenemos resolución 2K, entre comillas, y una tasa de frecuencia bastante alta para poder disfrutar de los frame rates que nos puede proporcionar esta 4090, y además una representación del color bastante fiel a la realidad. Si pasamos a la zona inferior, encontramos un teclado en formato compacto. Obviamente en esta ocasión en 14 pulgadas no cabe un teclado numérico, pero aún así cuenta con teclas con muy baja sonoridad, con una distancia de recorrido de 1,7 milímetros y con retroiluminación RGB. Tenemos 4 teclas dedicadas en el margen superior izquierdo y la verdad es que la activación o las pulsaciones del teclado son muy buenas, son muy precisas. Tiene un sonido acolchado bastante bueno, no es un equipo nada ruidoso cuando estamos tecleando, por lo que no vamos a molestar a nadie a nuestro alrededor, y cuenta con todas las bondades del ecosistema de retroiluminación de Asus ROG. Este pequeño o este teclado más compacto nos da espacio para tener un touchpad mucho más amplio de lo habitual en un equipo tan pequeño, tan relativamente pequeño. Recordad que estamos hablando de un 14 pulgadas, siendo de 128 x 76 milímetros y ofreciendo una pantalla, un tacto, mejor dicho, una experiencia de uso muy buena. Los ROG en este sentido se lo curran muchísimo. Y además el teclado compacto también nos permite tener un sistema de audio que incluye 2 tweeters en la zona superior para tener una mejor experiencia. También encontramos 2 woofers de 1 vatio con el Smart Amp y
una matriz de micrófonos 3D para gozar de las mejores comunicaciones, pudiendo configurarlo de forma que graben en modo cardioide, es decir, que prioriza el sonido que le llega desde de frente para comunicaciones y minimizar el ruido de fondo, en un modo estéreo o en un modo omnidireccional para captar todo el sonido ambiente de la habitación en el caso de que estemos en una reunión con más de una o más de 2 personas. A esto hemos de sumarle la cancelación de ruido en la captación de audio vía inteligencia artificial, de la que ya hemos hablado 1000 veces, que elimina el ruido de fondo tanto nuestro como del interlocutor con el que estamos hablando a través del PC, y para conseguir una comunicación mucho más clara. Y se puede utilizar en todas las entradas de audio del equipo, aunque sea por USB. Dicho todo esto, y mientras vamos viendo los diferentes test sintéticos de rendimiento, de batería, los test gaming, del SSD que tiene instalado, vamos a la experiencia de uso y conclusiones. ¿Y qué os vamos a decir de un equipo que cuenta con materiales de primerísima calidad, una estética que está a caballo entre el gaming más puro y duro y no deja de tener un diseño bastante sobrio y discreto, no es demasiado estridente, al menos no con la retroiluminación apagada, y digamos que es muy ponible, entre comillas, y lo podemos utilizar tanto en la oficina como para jugar. Un hardware extremadamente potente y un sistema de refrigeración que, como habéis visto en los test sintéticos, que es abajo una barrita con las temperaturas que obtenemos durante la realización del test, unas temperaturas muy contenidas. ROG lo vuelve a hacer, mantiene perfectamente controlado todo un Ryzen 9 con una 4090 en un equipo bastante compacto para poder desarrollar toda la potencia que nos llega bajo el capó de este equipo con ese hardware tan potente. Por todo esto, ante ese barrido que hace Asus ROG tanto en materiales como en panel, en audio, el teclado es una auténtica pasada. La captación de los micrófonos es muy buena para ser los integrados en un portátil. Digamos que tiene sobresaliente en todos y cada uno de los apartados en los que podemos valorar un portátil, sin olvidar obviamente la conectividad y el número y la potencia o la velocidad de transferencia de los diferentes puertos que acompañan al equipo. Por todo esto, no nos queda otra, entre comillas, que otorgarle los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Zephyrus G14. Y cuanto más analizamos de ROG, más nos cuesta decidir cuál es el equipo que más nos gusta de esta marca, porque son todos una auténtica pasada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.